Hola, bienvenido a un nuevo video de Vida Homeschool. Si estás en el proceso de planificación de homeschool, seguramente te ha tomado mucho tiempo el planificar tu horario. Hoy te traigo información sobre 4 diferentes tipos de horario que puedes usar en homeschool. Hasta hace pocas semanas yo planificaba mi horario pensando simplemente en que fuese una rutina variada y que pudiera incluir todas las materias que tenía previstas para este año. Pero como sabes, este canal es para compartir lo que voy aprendiendo y aunque no he puesto ninguno de estos horarios a prueba, me pareció importante poder compartir contigo todo este conocimiento. Antes de iniciar, quiero que tengas en mente que en homeschool todo siempre cambia. Es decir, es posible que nos pasemos semanas planificando el mejor horario, rutina, con colores, con las mejores materias, y resulta que en las primeras semanas de homeschool te das cuenta que simplemente no funciona. Así que no te sientas defraudado o defraudada, simplemente haz los cambios correspondientes y sigue tratando. Para iniciar con la planificación de tu horario, debes de hacer una lista de todas las materias y decidir con qué frecuencia vas a tenerlas en tu homeschool. Por ejemplo, hay padres que desean hacer todas las materias todos los días, o tal vez deseas hacer solamente las materias principales todos los días, o deseas hacer historia o ciencias 2 veces por semana, etcétera. Entonces, haces la planificación de las lecciones basándote en esa frecuencia, dividiendo los temas de cada materia como tú desees, dependiendo del horario que escojas. Horario de circuito. Este horario es simplemente una lista de actividades, proyectos o materias en las que trabajas por cierta cantidad de tiempo. Cuando el tiempo se cumple, entonces paras y puedes seguir trabajando más adelante durante el día o al día siguiente. Cuando regreses a trabajar, empiezas por la siguiente tarea de tu lista y cuando completes la lista, vuelves a la tarea número 1 e inicias nuevamente. Puedes usar el horario de circuito o loop schedule, como se le conoce en inglés, para todas tus materias o grupos de materias extra o de cualquier manera que te pueda ser útil. Este horario es muy bueno para familias que saben qué materias desean cubrir, pero también necesitan flexibilidad en cuanto a cuánto tiempo usan para cada materia. Si el niño se muestra muy interesado o interesada en algún concepto, los padres pueden extenderse por cuanto tiempo quieran. Una familia también puede pasar menos tiempo con las lecciones porque son aprendidas más rápido. Para hacer un horario de circuito debes de empezar por hacer una lista de materias que quieres cubrir durante toda la semana y cuántas veces quieres que aparezca dentro del circuito. Por ejemplo, las materias que son importantes puedes incluirlas 4 veces, mientras que otras materias las puedes incluir 1 o 2 veces. Por ejemplo, en este horario se han agregado las materias de acuerdo a la frecuencia que queremos. Idioma aparece 4 veces, matemática 4 veces, ciencia, historia y mecanografía y también caligrafía o escritura aparecen 2 veces cada una. Y este es un horario de circuito general, pero tengo otra opción que tal vez te ayude más. En este ejemplo puedes ver las materias que queremos que sean cubiertas cada día y se ha usado una lista de circuito para las materias extra o que son menos importantes y que deseamos que se cubran con menos frecuencia. Existe también la posibilidad de que hagas un horario de multicircuitos, es decir, hacer una lista de circuito para tus materias principales, otro para las secundarias y tal vez un tercero para las materias que quieres cubrir solamente 1 vez por semana. Puedes cubrir el primer circuito y tener un descanso, luego seguir con el segundo circuito y después otro descanso y terminar con el tercer circuito. Horario tradicional en bloques. El horario tradicional en bloques es el más usado por padres principiantes en homeschool. Es el más sencillo de planificar porque es simplemente un horario en el que se enseñan materias específicas a horas específicas. El horario en bloques es perfecto para familias que se desenvuelven mejor con una vida más estructurada.
También es ideal para familias en los que ambos padres trabajan y pueden programar el trabajo de escuela a ciertas horas para disminuir el estrés y darle la atención necesaria a cada miembro de la familia. Algunos niños se sienten más cómodos cuando saben exactamente lo que va a pasar cada día. Este horario le proporciona tranquilidad a los niños que les gusta la rutina. También puedes planificar todas las materias de acuerdo a bloques o usar los bloques solamente para ciertas materias. También puedes combinar este horario con otros que te puedan ayudar mucho para que tu homeschool funcione de la mejor manera. Este es un horario tradicional en bloques. Está diseñado tomando en cuenta la dificultad de cada materia y de esta forma se le asigna el tiempo o el orden diario. Horario relajado. En un horario relajado, el enfoque no se encuentra en un tiempo exacto en el que el trabajo de escuela es realizado, sino en que las materias necesarias sean cubiertas en un tiempo amplio de tiempo. Este tipo de horario es ideal para familias que disfrutan de la rutina, pero que el seguir un horario muy estricto les causa estrés. En este caso, los niños con un horario relajado tienen descansos más largos durante su día que los que usan un horario en bloques. El horario relajado es un plan de homeschool semi-estructurado, pero también flexible a las necesidades de la familia, como por ejemplo tener libre el día viernes para hacer viajes, visitas a doctores o cualquier otro imprevisto. Horario con listas. Es una simple lista diaria o semanal para tener tanto a padres como niños enfocados en los trabajos que desean hacer, pero sin ningún tiempo específico. Este tipo de horario funciona bien con niños no tan pequeños para enseñarles a manejar su tiempo y también les ayuda a tener una referencia visual de lo que necesitan hacer cada semana. Las listas pueden ser incluidas dentro de cualquier otro tipo de administración de tiempo e incluso otro tipo de horario. El horario basado en listas es el que yo he estado usando con mi hija y me ha dado buenos resultados. Yo no solamente escribo las materias a realizar cada día, sino también las páginas que mi hija necesita cubrir y si necesita pues algún tipo de información extra. La mayoría de planificadores para estudiantes maneja este tipo de horario y creo que es uno de los más sencillos de usar. Cuando escojas qué estilo de horario deseas utilizar, toma en cuenta las materias que tu hijo necesita tener uno a uno contigo y también las materias que él o ella pueden realizar independientemente. Es probable que con la instrucción necesaria niños pequeños puedan completar lecciones o partes de ellas por su cuenta. Esto les da el sentido de independencia, lo que les ayuda también a su autoestima. También recuerda el ser flexible en todo momento. Es posible que tengas que probar diferentes horarios o combinaciones de ellos hasta que encuentres el que mejor se adapte a tu familia e incluso a cada uno de tus hijos. Recuerda que la belleza de hacer homeschool es que puedes realizar las actividades educativas a cualquier hora del día, fines de semana, en las noches, en fin. Puede ser en cualquier momento. Si algo imprevisto te impide cumplir con tu horario, recuerda que puedes hacerlo al siguiente día y simplemente disfrutar el tiempo que pases con tus hijos. Los horarios son simplemente una herramienta para ayudarte a organizar, no algo que no se pueda cambiar. Si deseas obtener estos ejemplos de horarios semanales y tener las formas para usarlas en tu homeschool, te invito a que nos visites en vidahomeschool.net. Allí tenemos un archivo para cada uno de estos horarios y vas a poder tener acceso a revisarlos e imprimirlos. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, dale like y compártelo con alguien más. También recuerda suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones de YouTube, darle like a nuestra página en Facebook y seguirnos en Instagram. Gracias por tu sintonía hoy. Espero contar contigo en un próximo video de Vida Homeschool. Bye.